Segunda de Pedro, capítulo 3, versos del 14 al 28. Segunda de Pedro 3, versos 14 al 28. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia petición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así puestos de pie, amados hermanos, recibamos a nuestro pastor. Pueden tomar sus lugares y les ruego no cerrar nuestras Biblias, como es la recomendación siempre en todo momento, para que podamos reflexionar juntos en lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Vale la pena, amados hermanos, que tomemos un instante para reflexionar en lo que Dios está haciendo con nosotros en todo momento. Vale la pena que también tomemos en cuenta y reflexionemos en lo necesario que nos es para todos, en todo, desde nuestra propia vida hasta nuestra fe y todo lo que se atraviese en el intermedio, siempre tiene que avanzar, siempre tiene que estar creciendo. Hay un momento en nuestra vida, una etapa en la que como seres humanos nos cuesta mucho trabajo a la mayoría poder desprendernos de cierta etapa. Para un niño transitar hacia la adolescencia nunca es sencillo en muchos aspectos. Tendrá sus explicaciones, tendrá sus metodologías, habrá forma en que podemos llevarlo como padres de una mejor manera u otra, pero cuesta trabajo. Porque de pronto ya la vida no solo es jugar, porque de pronto la vida ya implica un poco más de responsabilidades en transitar de una etapa de educación básica en la primaria a llegar a la secundaria. Y lo mismo va a suceder en algún punto en la juventud. En la juventud en la que nosotros como seres humanos tratamos de desprendernos de aquella responsabilidad o ganar ese avance en la vida propio de nosotros por la edad que tenemos, una edad en la que el ser humano ha establecido como mayoría de edad a partir de 18 años y empezamos a pensar y a meditar en todo lo que podemos hacer hasta que nos toca pagar nuestras propias cuentas, hasta que nos toca resolver nuestros propios problemas, hasta que tenemos que tomar decisiones que tendrán repercusiones en nuestra vida. Todo tiene un cambio. Nadie es estudiante por toda la vida, por lo menos en una institución académica. En algún momento tenemos que empezar a laborar, en algún momento tenemos que empezar a desarrollarnos. Bueno, eso sucede hacia afuera. Pero el apóstol Pedro también tiene en mente algo que debería estar sucediendo en nuestras vidas. Hablando espiritualmente, hablando de esa conexión con Dios en la cual también como cristianos y cristianas deberemos entender que no podemos permanecer siendo eternamente niños espirituales, que no podemos ser eternamente adolescentes espirituales, que no podemos ser eternamente jóvenes espirituales, sino que en algún momento tenemos que avanzar. Esa es la tarea, esa es la responsabilidad a la que hemos sido llamados. Es tiempo de crecer.
Les invito a inclinar nuestros rostros y busquemos la dirección del Señor en este mensaje. Bendito Dios y Padre Celestial, queremos ponernos en tus manos. Queremos pedirte, bendito Padre y Señor Celestial, que toques nuestros corazones, que particularmente estemos atentos a lo que tú quieras decirnos, que en su momento, Padre, podamos discernir y digerir todo lo que tengas para nosotros en esta hora. Permítenos estar atentos, evitar las distracciones físicas y principalmente las distracciones mentales, Señor, que nos pretendan alejar de lo que tú tienes para nosotros. Sé en nuestras vidas. Te damos gracias por esto, Padre, y por tu palabra, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y en ese mismo sentido, quiero ahora pedirles, amados hermanos, que vean ustedes lo que aparece justo en el versículo número 14. Un versículo que refleja parte de esa enseñanza, de esa lección de vida que el apóstol Pedro pudo experimentar en sí mismo, y no por el hecho de que al escribirlo como tal, Pedro lo hubiese logrado. Son escritores bíblicos, siempre lo he dicho, pero salvo el ejercicio práctico de la fe y el apego a Dios, no existe ninguna separación entre un Elías y nosotros. No existe una separación entre un Pedro y nosotros, no están en otro nivel. Porque a veces nuestra vida plantea que la espiritualidad se mide por niveles. Y cuando hablamos de crecimiento pensamos en ese crecimiento espiritual. No, hablamos en avanzar en nuestra vida, hablamos de crecer y edificar nuestra vida en relación a lo único que nos conecta con el Señor en un término imperecedero, que es la espiritualidad. Pero la Escritura jamás nos enmarca que Pedro estuviese en otra liga, que Pedro fuese perfecto. Ustedes pueden leer los evangelios y se van a dar cuenta quién era Pedro. Podrán notar la situación. Es más, pueden ir a las cartas de Pablo y darse cuenta quién era Pedro y el pleito enorme que hubo entre dos titanes del evangelio, si los podemos llamar así, en el cual discutieron arduamente, en el cual realmente se dijeron de todo en torno a algo que debería significar una madurez para cada uno de ellos. Pero ahora nosotros podemos también notar a través de esta carta del apóstol Pedro sobre el crecimiento al que podemos referirnos en algún momento en nuestra vida. Menciona el versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿de qué? Échenle un ojo al versículo 13. No está dentro de nuestra reflexión, pero nos dice qué deberíamos estar esperando nosotros. Nosotros esperamos según sus promesas. ¿Qué dice en el versículo 3, hermanos? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Vaya percepción de la vida que está teniendo el apóstol Pedro justo en este momento, y la percepción en la vida a la que nos está involucrando el evangelio y la palabra de Dios a nosotros. Pero a veces invertimos tanto en esta vida, trabajamos tanto por esta vida, que de pronto eso pareciera ser nuestro destino final. Pedro dice con toda la certeza, lo que debemos esperar quienes creemos en Él son los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Qué significa? La presencia de Dios. Pero la presencia de Dios es tan tangible para nosotros como el hecho de entender para los cristianos lo que implica ser un discípulo de Jesús. Recuerden ustedes, todas las temáticas de los mensajes de este año han girado en torno a ese punto, una vida de un cristiano centrada en Cristo. Y para crecer tenemos que tener sustento. No podemos esperar que nuestros hijos crezcan y no les damos de comer. No podemos esperar que nuestros hijos no se enfermen y no los atendemos.
No podemos esperar que nuestros hijos se titulen y jamás los mandamos a la escuela. ¿Por qué esperar que el cristianismo, que el cristiano crezca y madure si no lee, si no ora, si no se congrega, si no busca la comunión con quienes creen lo mismo que él? Si no nos preparamos realmente para la eternidad. Pedro dice, estamos esperando los cielos. Y todo lo que pase en nuestra vida, hermanos, es temporal. Vayamos a Eclesiastés, piensen y lean el libro de Eclesiastés. Todo lo que hay debajo del sol ya fue. Personas vendrán, personas se irán. Naciones que existieron hace siglos hoy ya no existen. Naciones que hoy existen probablemente en unos 20, 40, 50, 100 años no existan más. Eso no debería preocuparnos a nosotros. Y si entonces estamos en espera de esas cosas, espero llegar a la presencia de Dios, ¿qué tengo que hacer en la vida? Vean lo que dice justo después en el mismo versículo 14. Procurad, ¿con qué cosa, hermanos? Con diligencia. Ser hallados por Él. ¿Por quién? Por Cristo. Sin mancha e irreprensibles. Y estas dos palabritas al final. ¿Cómo dice, hermanos? En paz. Y siendo sinceros, al día de hoy, nuestra vida está sin mancha y somos irreprensibles. Déjenme les digo, como pastor les puedo decir con toda certeza que yo no. Nos enojamos. Y eso es una mancha. Cedemos ante las tentaciones. Y tentaciones no me refiero solamente a las pecaminosas que tengan que ver con el sexo, o tengan que ver con drogas, o que tengan que ver con otro tipo de sustancias. Tiene que ver desde un pasatiempo hasta lo personal. Entonces, no somos totalmente sin mancha. Y una persona irreprensible es aquella de la cual no puedes decir nada negativo. Te puede parecer negativa la persona, siempre desde tu perspectiva y desde mi perspectiva, todos los demás pueden tener algo. Pero una persona irreprensible es aquella que no tiene nada que se pueda decir de ella. Y al final de este mismo versículo 14, si se dan cuenta, en este versículo 14 tenemos mucho material sobre el cual explorar. Y dice que tenemos que permanecer o tenemos que estar, procurar con diligencia que cuando Cristo venga, nos encuentre sin mancha e irreprensibles. Y que además estemos en paz. Si algo me incomoda, no estoy en paz. Si algo me molesta, no estoy en paz. Si algo me disgusta o no me parece, no estoy en paz. Y diríamos, bueno, es que estamos batallando contra la vida. Perfecto, el Señor lo entiende. El problema, hermanos, es que aquí nos está diciendo que cuando Cristo venga, que cuando Cristo regrese por nosotros, debemos ser hallados así. Pero para lograr llegar a ser una persona sin manchas, para llegar a ser una persona irreprensible, vivir en paz, necesitamos procurar con diligencia, esforzarnos en el conocimiento, pero aún más, como diría Santiago en su momento también, el apóstol Santiago, ser hacedores de la palabra. Si el Señor nos dice, ama a tu prójimo, ¿qué tenemos que hacer? Amar al prójimo. Pero Jesús lo complicó todo porque dijo, es más, ama a tus enemigos, ama a los que te odian, bendícelos. Queremos un ejemplo, volteamos a ver la historia de Balaam y Balac.
Uno queriendo maldecir al otro y el otro haciendo lo que Dios le decía, uno aún a pesar de que no entendía qué estaba pasando. Cuando Dios quiere bendecir, va a bendecir. Cuando Dios quiere perdonar, va a perdonar. Por lo tanto, nosotros como cristianos tenemos que esforzarnos y cimentar nuestra vida para que cuando Él regrese, nos encuentre en estas condiciones. También la Escritura en el Nuevo Testamento nos dice, y cuando Jesús venga, ¿hallará fe en la tierra? Estamos viviendo épocas, hermanos y hermanas, donde estadísticamente la iglesia a nivel mundial, hablo de la iglesia cristiana, se encuentra en su punto más crítico de crecimiento. No estamos creciendo. Imagínense de pronto anhelar una iglesia que crezca con cristianos que no oren, no lean y no se congreguen. ¿Cómo puedo tener un crecimiento espiritual si no tengo el sustento en la palabra de nuestro Dios, si no me deleito en la lectura y en el escudriñando su palabra? Curioso, versículos 15 al 16, no vamos a abundar mucho en ello, pero narran la perspectiva de Pablo. Hace un momento te dije que se peleó fuerte y que Pablo exhibió fuerte a Pedro y lo llamó hipócrita. Porque cuando estaban con los gentiles, con gente no judía, comía, iba a lugares, paseaba y se vestía como ellos se vestían. Pero cuando venían judíos, se apartaba de ellos y se comportaba como judío. Y Pablo lo expone y le dice, estás cometiendo un error porque en tu actitud estás arrastrando a otros, entre ellos Bernabé. A veces, hermanos, cuando no tenemos cuidado de nuestra vida, arrastramos a otros. De pronto imaginen que vamos normalizando el que los cristianos en algún momento utilicemos palabras altisonantes o de doble sentido en nuestras pláticas. De pronto empecemos a normalizar conductas nocivas entre nosotros en algún momento. Imagínense que de pronto alguien nos visita y esa persona que nos visita de pronto te vea en el celular y no en el culto. O de pronto te vea platicando y no en lo que deberíamos estar. Esa fue la crítica de Pablo a Pedro. No que Pablo se sintiera superior a Pedro, le dijo, ten cuidado por lo que estás haciendo. Y eso habla de un crecimiento como cristiano también. Eso habla de lo que Pedro está plasmando en este versículo y dice, como dice nuestro hermano Pablo, nuestro amado hermano Pablo. ¿Cuántos de nosotros no se lo hubiéramos guardado a Pablo? ¿Cuántos de nosotros no le habríamos recordado lo que nos dijo públicamente? No se lo dijo en secreto, no se lo dijo aparte, se lo dijo frente a todos. Y sin en cambio Pedro, la persona más imprudente, la persona más impulsiva, la persona más violenta dentro de los apóstoles, en algún punto entendió que no podía seguir siendo la misma persona, que tenía que crecer. Así como nosotros un día, por más que quisiéramos, alguna vez escuché a alguien decir, cómo me gustaría seguir siendo niño y tener 5 o 6 años donde nada me preocupaba. Sí, pero ¿qué crees? Ya tienes 45 o la edad que tengas y no va a regresar. Creemos en un Dios que nos ayuda y nos entiende y nos dice, lo que te debe preocupar es lo que estás viviendo hoy, lo que te debe preocupar es lo que estás haciendo hoy, lo que te debe ocupar es lo que estás dejando de hacer el día de hoy por añorar o lo que tuviste o lo que viviste o lo que quisieras tener hacia adelante. Eso no nos permite crecer.
Versículo 17, y con ello me voy dirigiendo al final del mensaje. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, lean conmigo, dice, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Debemos tener cuidado. Todo cristiano es susceptible de caer espiritualmente. Todo cristiano es susceptible de hacer cosas que no debe hacer si no tiene cuidado. Y habrá cosas que de pronto no tendrán un impacto fuerte en tu vida. Pero déjame y te lo digo de esta manera. Lo que ocupa la mayoría de lo que vemos, oímos, escuchamos, cantamos, va a enmarcar el crecimiento de tu vida. No estoy en contra de la música, por ejemplo, que no tiene una temática cristiana. Se sorprenderían la cantidad de música que el pastor escuchó antes de encontrar a Cristo, de que Cristo lo encontrara. Y que de pronto me acuerdo y me sé la letra y me preguntan, ¿y tú cómo te la sabes? Lo escuché 17 años en mi vida. Pero tengo que definir lo que llena mi corazón, porque eso me va a crecer. Si a un niño, con el debido respeto, le das puras golosinas, ¿cómo va a crecer? A un niño le tienes que dar aunque no le gusten las verduras. Tienes que cuidar su alimentación y no por estética, ese es otro rollo. Es por sanidad. Si tú como adulto sabes que ciertos alimentos te hacen daño, al pastor le encanta la carne asada con bastante grasa, pero ¿qué crees? Ya no puede. Tiene que cuidarse. Eso habla también de un crecimiento. Y sobre todas las cosas, el apóstol Pablo dice, tienen ustedes que aprender dentro de ese crecimiento cuando aprendes a vivir en paz. Con lo que tienes, con lo que no tienes, con los que convives, con los que no convives. Porque tu felicidad, tu razón de ser se encuentra en Cristo. Y eso debería ser suficiente. Y concluyo. Antes bien, versículo 18, ¿qué dice, hermanos? Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cómo podemos medir eso? Leyendo la Biblia. Dirán, pastor, lo ha repetido, es obvio. Sí, es repetitivo y es obvio. Piensa en esto, un detalle significativo. Pregunta, no la contesten evidentemente. ¿Cuántas parábolas se narran en los evangelios? ¿Cuántas tienen que ver con el reino de Dios? ¿Cuántas tienen que ver con el perdón que Dios da de unos a otros? Y dirás, ¿eso de qué me servirá? Porque cada parábola que el Señor contó tenía una enseñanza. Él no era un cuentacuentos. Él no quería divertir a la audiencia. Él quería que entendieran el grave riesgo de caminar en esta vida sin Dios. Y en una de ellas en particular, al cual un siervo le fue perdonada una gran deuda, no fue capaz de perdonar al que tenía una deuda menor con él. Y muchas veces actuamos así. ¿Cómo lo sabemos? Leyendo la Biblia.
Podemos entender por qué Elías hizo lo que hizo, por qué Samuel se comportó como se comportó, por qué Pedro escribe como escribe, si tenemos contacto con el Dios en el que nosotros creemos. Y dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sabemos de Jesús? Además de lo obvio que es Hijo de Dios, además de lo obvio que es el Salvador, además de lo obvio que dio su vida y resucitó por nosotros, ¿qué más sabemos de Jesús? ¿Qué más le vamos a decir al mundo acerca de ese Señor, de nuestro Dios? Es tiempo de crecer, hermano. Es tiempo que como cristianos maduremos en nuestra fe. Y no porque a alguien le parezca que lo hayamos hecho o no lo hayamos hecho. Esto lo mide el Señor y nuestros frutos darán evidencia de ello. No sé si a ustedes les aterra, pero de verdad me aterra que la siguiente generación de cristianos cada vez tenga menos niños y menos jóvenes en los templos. Y déjenme decirles, los principales responsables de que un niño, un adolescente y un joven no esté en la iglesia son sus propios padres. Somos nosotros. No lo que ven en el templo, no lo que escuchan de las demás personas, lo que hacemos y decimos nosotros. Eso marca una diferencia. Eso va a hacer que en verdad crezcan, eso va a hacer que en verdad se afirmen como una generación que conoce y teme a Dios. La iglesia de Cristo, nuestra iglesia, tiene que crecer en todos los sentidos en su vida. Leer más la Escritura te comprometerá más con Dios. Hará que de verdad te mueras literalmente por no perderte un culto. Por no dejar de leer tu Biblia todos los días, de pararte temprano y lo primero que hacer es orar y leer tu Biblia. No puedes salir de casa si no lo haces. Eso va a hacer que crezcas. Eso va a hacer que cada vez te afecte menos lo que ves o lo que escuchas en la iglesia. En el templo, perdón. Lo que hacemos y vemos en el templo tendría que ser únicamente centrado en lo que Cristo tiene para nosotros. Eso es lo que hace a un cristiano, a una iglesia, crecer. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por el gran amor que tú nos tienes. Queremos pedirte que seas con nosotros, que tú nos dirijas, que tú nos ayudes. Padre, ayúdanos a crecer. No queremos seguir siendo las mismas personas. Queremos aprender más de ti. Queremos servirte más tiempo a ti. Queremos pasar más tiempo contigo y lo que tenga que ver con tu palabra. Ayúdanos en esta vida. No es sencillo el tiempo que nos está tocando vivir y tal vez seguramente no es más grave que lo que otros de tus hijos en otras generaciones, en otros tiempos vivieron. Pero hoy te pedimos que ayudes a tu iglesia presbiteriana, a la casa del alfarero, a crecer, a avanzar, a alcanzarte a ti. Y que podamos reflejar por encima de todo tu gran amor y tu misericordia de la cual somos objetos y de la cual nos has escogido a nosotros, tal y como somos, para que lleguemos a ser lo que tú has determinado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te agradecemos esto. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.